Hola amigos y amigas de Polimateando, mi nombre es Bruno Segura y el día de hoy quiero platicar sobre algo muy interesante y para eso también tenemos un entrevistado muy especial. A veces hay algunas problemáticas en nuestra sociedad que nos rodean, pero a veces no las vemos, ¿no? Y algunas formas de concientizarnos y sensibilizarnos sobre ellas es a través de las artes, y una de ellas es también el escrito, y para eso platicar sobre ello nos encontramos también con Antonio Ramos Revillas. ¿Cómo estás? Bien, Bruno, ¿cómo estás tú? Bien, bien, también muchísimas gracias. Bueno, pues el día de hoy vamos a platicar sobre uno de sus más recientes libros publicado en la colección de A Través del Espejo, llamado Salvajes. Un libro que, bueno, a mí me gustó muchísimo, desde la portada atrapa, ¿no? Y también desde la primera página te mantiene expectante, ¿no? Me pasó que cuando tenía que despegarme del libro, ansiaba rápidamente regresar a él. Entonces, bueno, es una novela que me gustó mucho. Y bueno, para interesar un poco a nuestro público de la propia voz del autor, ¿nos podrías contar a grandes rasgos de qué se trata? Porque también tiene muchos giros que a veces no nos podemos esperar, ¿no? Iniciamos la historia y no sabemos por dónde va. Así que cuéntanos. Sí, pues fíjate que es una novela que tiene como muchos temas, como bien dices. Inicia con un chico que está en el techo de su casa, mirando su colonia, y de pronto ve que van subiendo por la avenida unas patrullas. Y eso le permite recordar que cuando han ido otras patrullas a su colonia, se han llevado a estas personas, a algunos vecinos, a algunos conocidos, a algunos amigos y amigas suyas, y que por lo general así es la vida. Pero lo que no se espera este chico es que esas patrullas van por su mamá, van por algo que se supone por algo que robaron de una tienda de colchones, que es un colchón, y que está ahí en esa casa porque evidentemente fue un regalo que le hacen a la mamá. Hay una confusión y terminan llevándose presa a Ma, que así se llama Leonor, y a partir de ahí se desencadena la historia de Efraín y su hermano Freddy y Marcos, de ver la manera de sacar a la mamá de la cárcel, pero con varios hándicaps en contra, porque viven en las periferias, no tienen dinero, son además muy morenos, visten con ropas como muy ya pues de las orillas, desgastadas, ¿no? La ropa así que ya sabes que no se nota cuando alguien acaba de comprar ropa nueva, y con este prejuicio de que por ser pobres son malos, ¿no? Entonces él tiene que ir resolviendo conforme se le van dando las problemáticas para poder sacar a su mamá de la cárcel, y eso le permite para hacer un recuerdo y una radiografía de dónde está, quién es, y quienes lean la novela podrán darse cuenta que como bien dices, va así, ¿no? La historia, y termina donde no te lo esperas, ¿no? Claro, sí. Y bueno, algo muy importante también aquí es el contexto en el que vive, ¿no? No es una colonia de las afueras simple y corriente, ¿no? Sino que también es una colonia muy violenta, donde también en años anteriores, como comenta en el contexto del libro, ha habido mucha más violencia de la que hay en ese momento, pero aún persiste, ¿no? Muy grande. Y justo como comenta, se llevan a Leonor a la cárcel, la mamá de estos tres niños, que tienen 12, 15 y 9 años, sí. Y ahí se encuentran con un personaje que va a ayudarlos a lo largo de la historia, ¿no? Que es Elik, el licenciado, el abogado, sí, gratuito supuestamente, pero que no resulta para nada gratuito, ¿no? Sí, porque la justicia no es gratuita en este país. Aunque él pone de su tiempo, porque es un abogado defensor y ha trabajado con organizaciones y todo esto, eso no implica que todos los procesos administrativos de la impartición de justicia sean baratos, porque ellos pueden pedir, puede ser que pueda haber un amparo que cuesta, no sé, 500 pesos, pero que en la vida real, entre el tráfico de influencias y todo eso, el apurar el documento, puede ser que se duplique o triplique o más eso. Entonces, Elik, que desde el principio yo no quise que fuera un abogado tan duro y tiene muchos gestos con ellos a lo largo de la novela, pero como quiera él también se enfrenta desde su lado como defensor con esta estrategia de corrupción que hay en estos lugares, ¿no? Hay una parte donde Elik le dice a Efraín, le dice: es que en cuanto alguien entra aquí se convierte en un número más, alguien más a quien sacarle dinero, alguien que mueve el engranaje de la corrupción, ¿no? Entonces, y Elik al final tiene una declaración, da un speech un poco sobre toda la novela, y cuando la estaba escribiendo decía: ay, ojalá y que no
no salga cursi, que no salga, pero es esto, ¿no? Y creo que lo que dice de una manera como muy central es que uno puede no hacer justicia, pero no puede que la gente no tenga justicia, pero eso no significa que se oculte la verdad. Entonces, por ahí va un poco también como la estrategia de la historia. Claro, sí, porque justo como dices, ¿no? Es muy contundente esa frase del abogado, ¿no? Que a pesar de todo siempre va a prevalecer la verdad, ¿no? La verdad va a seguir siendo verdad, ¿no? Sí. Y es algo que ha sucedido a lo largo de la historia, ¿no? Esa transgiversación de la verdad, ¿no? De cómo cuando tienes dinero, cuando tienes poder, la verdad está a la orden, ¿no? Ajá, sí, se ajusta a tus necesidades, la maquillas, la vistes, la impulsas también. ¿Cuántas verdades? Bueno, creo que todos sabemos esta frase de Goebbels de una mentira dicha muchas veces se convierte en verdad. Entonces creo que vivimos en un mundo donde hay muchas mentiras así, muchas verdades que surgieron de mentiras que se empezaron a compartir y que en el rumor fueron difíciles de negar. Fíjate que yo hace mucho tiempo conocí a una persona que decía una palabra que estaba mal dicha, ¿no? Y yo le decía, es que así no se escribe, así no se dice. Yo decía, no, pero es que en mi familia todos lo decimos así que así es. Entonces ya dije, bueno, no, así no es, pero en el uso y costumbre nuclear de esa familia, esa palabra no acepta una negación. Entonces le dije, sí, tienes razón, así es como se dice, pero me quedaba claro que era una particularidad y dije, bueno, también está padre, ¿no? Que todas las familias tienen una cadena de palabras que es solamente de ellos, ¿no? Claro, sí, porque también en el lenguaje entran muchas controversias, ¿no? Porque como tal puede que no esté en un diccionario, ¿no? Pero si es lo que se dice en tu zona, pues puede que esté bien dicho en tu zona, ¿no? En el contexto en lo que lo estás viviendo, ¿no? Y bueno, también hablando sobre contextos, ¿no? Este niño, Efraín, trata de ser una persona también inculcado gracias a su madre, educada, de tratar de salir adelante, ¿no? En el barrio, que es un barrio muy violento, ¿no? Sí. Entonces, ¿nos podrías platicar también un poco sobre este proceso que también muestra que es un momento en el que discriminan a ellos, ¿no? Por ser parte de ese barrio, por vestirse de esa forma, por vivir parte de esa cultura, ¿no? Sí, es una cosa como fundamental de la novela, porque cuando hablamos de la pobreza, cuando hablamos de las periferias, cuando hablamos de esto, por lo general presentamos a personajes que son violentos, que de alguna manera no tienen redención y eso es lo que se nos vende, ¿no? Que en la pobreza eres malo y que eres esto y que eres lo otro. Pero también hay mucha gente en estos espacios que trabaja de día de sol a sol o de la luna al sol y que quiere cambiar eso, y sobre todo muchos chicos, muchos jóvenes que de pronto dicen, bueno, mis papás no estudiaron más que la primaria, yo sí quiero estudiar la secundaria, o estudiaron nada más la secundaria, yo sí quiero estudiar la preparatoria, o necesito ponerme a trabajar para poder tener dinero y cambiar un poco el entorno de mi familia. Hay mucha gente así, este país está lleno de esa gente, pero por alguna razón luego a veces no eran personajes literarios, ¿no? O nos íbamos con esta idea de que tenían que ser de esta otra manera, violentos, peligrosos, etc. Y yo quise escribir una novela sin ese prejuicio, ver o mostrar cómo son prejuiciados, pero ellos son, hasta cierto punto diría que son felices en ese lugar, ¿no? Van y comen en los mercaditos, compran su ropa aquí, juegan en tal lugar, hacen sus migas de amistad con estas personas. Es decir, aunque vivan en la periferia no significa que sean así como pobres, así totalmente apachurrados, ¿no? También tienen su espacio para... Hay una escena en la novela en la cual la mamá dice que después de que ha trabajado todo el día, llega a su casa, pone sus pies en una tina con agua caliente y escucha música colombiana. Y digo, es que si vives ahí, no tienes un techo pero eso no evita que te puedas sentar y poner tus pies en agua caliente y escuchar una canción que te gusta, ¿no? Entonces eso es lo que está, sí hay un prejuicio hacia ellos, pero también está el prejuicio de nosotros los lectores de descubrir que también tienen acceso a estos momentos de felicidad. Y por eso en la novela también los personajes a veces rompen un poco el esquema del lenguaje y de pronto dicen cosas, hacen muchas metáforas, hacen comparaciones. La que viene de hecho en la contraportada del libro, cuando Efraín dice que le gusta sentarse arriba de su casa y ver cómo se mueve la avenida, las luces en la avenida, y que dice que es un monstruo
Y uno diría, no, pero como eres pobre no tienes acceso a ese imaginario. Yo, claro que sí. No estamos acostumbrados a verlo, pero todos tenemos un imaginario, todos tenemos una capacidad poética, pero no la comentamos porque también luego está mal vista, ¿no? Y justo como a veces algunas personas afuera de esas sociedades pensamos que no tienen acceso a eso, también hay limitaciones internas, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando van a un café, ¿no? Sí. Que son cosas que piensan que solamente los que viven en las colonias, no sé, más ricas, solo pueden darse el lujo de ir a un café ellos. Cuando van a las librerías, por ejemplo. Claro. Hay una escena, digo, el café es importante, pero creo que esos dos espacios, la cafetería y la librería, muchas personas no entran a estos lugares porque creen que no son para ellos. Y eso fíjate que yo lo tengo como muy claro, bueno, supongo que en todas las ciudades ocurre, pero en Monterrey somos una sociedad no sé cuál es la palabra que estoy buscando, muy como definida, ¿no? La gente que tiene dinero va a ciertos lugares a comprar y se mueve solamente en ciertos espacios. La gente que sí, pero que no tanto, va a otros lugares, pero no va a estos otros, pero tampoco va a los más bajos, ¿no? Y la gente que tiene muy poco dinero, pues va a ciertos lugares, no entra a tales sitios. Y la novela, pues es un poco también que está A mí me interesaba mucho esa escena en la librería, donde Efraín y Marcos y Freddy entran, y el hermano del medio, que es el que está, digamos, que más encadenado a su viejo pasado, dice yo no entro, pero los otros dos sí se dan el ánimo de entrar, ¿no? Y tal vez Efraín no se van a hacer lectores, pero el hecho de decir yo también aquí puedo estar, ya es un triunfo, claro, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, una conquista. ¿Ah, sí? Y bueno, mencionas un personaje que dentro de los hermanos es, digamos, como el de afuera, ¿no? El que se sale no es un trío unificado, ¿no? Son nada más dos, que en tal caso sería Marcos con Freddy o Marcos con Fray, pero nunca vas a ver a Fray con Freddy, ¿no? Sí. Es también algo que nos podrías contar un poco, si tienes hermanos o... No, sí tengo hermanos, sí tengo 2 hermanos y 2 hermanas. Y fíjate que yo tal vez de manera inconsciente ahí estoy un poco retratando más que un desencuentro, una como poca comunicación que tuve con mis hermanos durante una temporada, justo la temporada de la adolescencia. Yo soy el primogénito, entonces teóricamente a mí me tocaba enseñarles a mis hermanos, digo, creo que sí les mostré ciertas rutas, no tanto con el diálogo, sino con la manera con mi conducta, pero la verdad es que no hablaba mucho con ellos. Entonces cuando escribí la novela dije, de aquí puedo agarrar este elemento, porque es cierto, cuántos hermanos, cuántas familias hay que los hermanos, pues lo único que comparten es que la casa y los papás, pero entre ellos hay un abismo, y no necesariamente porque haya un odio, sino simplemente porque tienen intereses tan distintos que a veces es difícil encontrar un punto de acuerdo. Y eso es lo que le pasa a Freddy y a Efraín. Ya, ok. Sí, y bueno, regresando a algo que me pareció muy importante también en este aspecto, que bueno, es que son muchos aspectos contundentes que nos vas mostrando a lo largo de la novela, ¿no? Cómo están envueltos en una sociedad violenta y todo lo que conlleva estarlo, aunque no seas tan parte de ella, ajá, ¿no? Esa discriminación, ese proceso que también tienen con el abogado, ¿no? Pues, de alguna forma, cierta extorsión, ¿no? Sí. Porque los condicionan a que si no das dinero, no puedes salir tu mamá de la cárcel, ¿no? Ajá. Entonces, ¿nos podrías contar por qué es que llegas a este tema y también en este tema para poder desarrollarlo de una forma pues tan magistral como lo realizas? Si tuviste que llevar un proceso de investigación y cómo fue. Sí, pues fíjate que el único proceso de investigación que realicé fue vivir, porque yo vengo de este entorno. Yo cuando era adolescente tuve que tomar la decisión de si trabajaba o estudiaba, por ejemplo. Y bueno, pues yo decidí estudiar, pero muchos de mis compañeros decidieron trabajar, así que he vivido en estos lugares, conozco mucha de esta gente. Hay una escena en la cual Efraín habla sobre cómo a muchos vecinos suyos los mataron o se los llevaron, los levantaron y todo eso. Y yo no tengo que investigar eso, me ha pasado, o sea, vecinos, niños con los que jugaba al fútbol cuando yo tenía 16 o 17 años y ellos tenían 8, 9, 10 y que se querían juntar con los adultos o con los mayores, pues cuando vino todo este movimiento terrible en este país de la guerra del narcotráfico y cuando esta guerra
estaba acentuada en el norte, en Monterrey, porque se ha ido moviendo por zonas a lo largo de los años, pues se fueron, o sea, de pronto me decían, oye, fíjate que mataron a tal, oye, fíjate que levantaron a no sé quién, porque te enterabas en el barrio, así que no hubo tanto investigación. Y también, como he trabajado mucho con promotores de lectura que trabajan en situaciones y en colonias de riesgo o en espacios complejos, en Sinaloa, en Veracruz, ellos también me contaban historias sobre sus comunidades y sobre los chicos de sus comunidades, así que ahí estaba la información, yo no tuve que investigar porque ya traía todas estas historias como en un panal, ¿no? Así como ya zumbando, y ya cuando me senté a escribir, porque yo originalmente, Bruno, quería escribir una historia de unos chicos que tienen un colchón. En el fondo, al principio de la novela dije, sería padre escribir una novela de alguien que se emociona porque tiene un colchón. Y eso te dice ya todo. Porque cuánta gente no duerme sobre colchonetas o sobre el suelo. O en una espuma, ¿no? O en una espuma, y de pronto ellos están felices porque al fin tienen un colchón. O sea, que puede parecer como no tan importante, pero es fundamental. O sea, ya cuando duermes en un colchón ya tu ya proceso del sueño, ¿no? Descansas. Entonces, de ahí surgió la historia, y ya después me di cuenta que pues esa historia tenía muchas otras cosas relacionadas, y simplemente las fui investigando. Y sobre todo, procuré no aunque emito mis opiniones, por supuesto, en la novela, procuré hacer que fueran los personajes quienes las dijeran. Y eso hace, o más que decirlas, las actúan, las viven. Y eso es lo que hace que la novela pues se sienta así, ¿no? Que no es un autor o alguien diciendo, debes obedecer, ¿no? Pues esto, ya está. Ya, sí, y bueno, en general es una novela muy sensible, ¿no? Que te va a hacer reflexionar. Y bueno, agradezco también mucho que nos hayas compartido esto. Y tal vez algo más que tal vez no abordamos en la entrevista que quisieras agregar. Pues creo que el tema del final, digo, sin dar como un spoiler, decirle a tu auditorio en qué acaba la novela, cuando llegué al final, cuando descubrí en qué iba a acabar la historia, me tuve que detener. Dije, chin, va a acabar aquí. Por supuesto, el eje es si liberan o no a la mamá, pero ese no es el final realmente, ¿no? Eso es parte de la estrategia narrativa, pero el final nos lleva a otro lugar. Y dije, que como autor pocas veces me pasa que sienta como compasión de los personajes. Son eso, personajes, es una historia. Pero de pronto esta novela era como tan real, es decir, yo puedo salir ahorita, de hecho estamos aquí en la Feria del Libro de Guadalajara, y puede haber muchos personajes como este aquí mismo, chicos que vienen de las prepas, de las secundarias, tal vez es su primera vez en la feria, es un mundo que no conocen, porque tienen otros problemas, sus papás, no sé. Cuando me dije, es que lo que le pasa a este personaje de ficción, en la realidad pasa más veces, ¿no? Y a veces, ¿sabes qué, Bruno? Siento que todavía estoy muy ligera. Aunque es una novela dura y tiene sus cosas, también tiene sus cosas divertidas, ¿no? Porque es una novela que tiene como varios registros. A veces digo, me quedé corto. Me quedé corto. Dije, pero bueno, tal vez es un tema para una novela distinta, de otro tipo de perspectiva y para otra historia. Claro, sí, y justo como comentas, ¿no? Son unos personajes muy reales, ¿no? Retratas una historia que bien podría ser realidad, ¿no? Que es en sí una historia que no está basada en una historia específica de el niño Efraín y sus hermanos y su mamá, no, pero está basada así en un compilado de muchas historias que suceden a diario, ¿no? Y entonces es algo maravilloso poder descubrirlas, poder sensibilizarnos a través de ella, ¿no? Y algo que comentabas hace unos momentos también sobre que tus opiniones sean expresadas a través de los personajes, es algo también muy importante, ¿no? Porque deja de ser como tal vez algo aleccionador, porque lo van diciendo justamente a lo largo de la historia sin marcar así. Y aquí viene la moraleja, ¿no? Y que también es algo que nos atrae como niños, niñas y jóvenes para acercarnos a los libros. Sí, y que al final todos los libros tienen una moraleja, no todos, pero yo creo en la literatura en la cual esa revelación no es tanto como una moraleja, sino es como una luz, ¿no? Y tú terminas un libro y si sales de ese libro con una luz, ya lo hiciste tú y el autor también. Pero si sales así como con una
idea, no sé, como que si no te dijo nada, pues bueno, ya ahí los dos fallamos. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias también, Antonio, por concedernos esta entrevista. La verdad es que Salvajes, y bueno, también otro libro que leí tuyo, La Dama de la Selva, también me han parecido muy interesantes, muy buenos libros. Así que bueno, estoy muy honrado de que estés por acá. No, hombre, y bueno, yo honrado también de que me hayas invitado, de estar en tu canal y bueno, pues mi admiración, la verdad es que estás muy intenso, has leído mucho y eso se ve todo en la perspectiva que tienes de los libros, así que gracias. Muchísimas gracias, Antonio. Y bueno, seguimos aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y vamos a seguir con algunas otras entrevistas. Ah, y por cierto, para ligarla con la que vamos a tener al rato, aquí al final viene una frase muy bonita de Antonio Ortuño, que es Antonio Ramos Revillas, y justamente al rato vamos a estar entrevistando a Antonio Ortuño, así que no se la pierdan en un buen rato el día de hoy. Así que bueno, nos vemos al rato.